con su venia, presidente, y con la venia de la Asamblea. La verdad que es un deleite escuchar en este pleno las voces de quienes en otros tiempos hicieron de la impunidad una bandera y hoy hablar de justicia. Las voces de quienes en otros tiempos hicieron de la opacidad una forma de gobernar y hoy hablan de transparencia. Las voces de quienes en otros tiempos hicieron del abuso de autoridad una práctica constante y hoy hablan de respeto a derechos humanos. La verdad que nomás por eso ya desquito la oportunidad de estar viviendo esta historia, porque creí que jamás habrían de reconocer todos sus excesos. Hablar, claro, y te voy a hablar de mi tierra precisamente, ahorita donde están aliados con el PRI. Hoy hablan de impunidad si se les olvida Allende, hablan de impunidad y se les olvida Allende. Hoy el presidente de la República da a conocer una anécdota de mi tierra. Da a conocer que al extesorero de Humberto Moreira le han sido decomisados casi 5,000 millones de pesos. Hace unos años el PAN se desgarraba las vestiduras con ese tema y hoy no dice nada, porque en Coahuila están aliados en el proceso electoral. Cumplieron la sentencia de que son lo mismo. Van aliados y entonces no sucede nada. 5,000 millones de pesos solo imputados al tesorero de Humberto Moreira. 5,000 millones de pesos. ¿Cuánto se llevó la pandilla que tiene hoy hundido a Coahuila en 40,000 millones de pesos de deuda? Y no sucede nada. Y no sucede absolutamente nada. No presentaron denuncias, no hay una sola acusación, un solo citatorio contra Humberto Moreira en el estado de Coahuila. En el caso de Juárez, en el caso de los 40 de la estación migratoria de Juárez, ya hay órdenes de aprehensión en 48 horas, salieron las primeras. Está en el banquillo de los acusados el director del Instituto Nacional de Migración, que querían eso. Esa es el claro ejemplo de que no venimos a solapar a nadie. Y si alguien tiene que caer por responsabilidad objetiva, que caiga. Pero tampoco venimos a acusar sin razón a nadie, porque esa tampoco es nuestra función. Y claro que les da la oportunidad cada hoyo, cada vez que se hace un pozo y se llena de agua, les da la oportunidad de venir a aprovechar la tribuna. Pero esa es la realidad, esa es la realidad, ¿sí? ABC decía, ahorita Malú, nunca hubo sanciones, de Ayotzinapa ni hablamos, Chihuahua hay justicia, y ahí está claro, y no se está solapando ni se está encubriendo a nadie. Está en la acusación y eso es lo importante. Y si sigue y si a final de cuentas tendrá una responsabilidad, se le va a fincar. Ahí están los hechos. Ahí están los hechos. Esa es la realidad. Esa es la realidad y no hablan de eso. A mí me gustaría escucharlos hablar de lo que está pasando en Coahuila. Me gustaría escucharlos hablar de la corrupción de su aliado, el PRI, en el estado de Coahuila, del saqueo histórico a los coahuilenses, que hoy nos tienen hundidos en una deuda histórica de 40,000 millones de pesos. Me gustaría escucharlos hablar de los asesinatos en Coahuila, en este estado, donde son aliados del PRI. De eso me gustaría escuchar en esta tribuna. El tema de migración está en trámite y habrá responsables, sin duda habrá responsables, y tampoco aceptarán a la hora de la verdad que se hizo lo correcto. Y en transparencia le voy a platicar otra anécdota de mi tierra. La deuda de Coahuila hasta hoy no hemos podido lograr que los institutos de transparencia que se han repartido, insisto, en términos partidistas para proteger sus intereses, den a conocer el destino de la deuda de Coahuila. No conocemos a dónde fueron a parar esos recursos. Y hoy, en una corte internacional, se nos informa que al tesorero, solo al tesorero, se le aseguraron 5,000 millones de pesos. Qué chulada, ¿no? Y ahora sí, a defender a los aliados, total, ya son lo mismo y están luchando por llevar y conquistar Coahuila juntos, PRI
y PAN. Felicidades por eso, porque eso sí representa 70 años de retroceso. No, hombre, ¿qué digo 70? 90 años de retroceso para los fundadores de su partido. Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna los estarían sentenciando por traidores desde aquí, Concluya, desde esta senador, tribuna. por favor. Muchísimas gracias y es cuanto, presidente. En uso de la palabra la senadora Nancy de la Sierra Aramburo, del Grupo Parlamentario